Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpajá, preciosa familia alrededor de las naciones. Les saluda su Aj Mauricio Leandro López Ángel de la República de Colombia. Saludos especiales para nuestros amados mentores, nuestro amado More Aarón y nuestra amada Araceli de Morales, al igual que al cuerpo de Morín de esta preciosa Kehilá de Yehoshua, en la cual avanzamos en la Ejad y en el Ahabá, en la unidad y el amor, por medio de la verdad de la Torá. Y asimismo acercándonos a ese pensamiento hebreo, el cual viene establecido para nosotros por la bendición eterna que tenemos como hijos de Dios por medio de Yeshua HaMashiach, descansando sobre la promesa eterna dada a Abraham. Bien, mi amada familia, qué hermoso abordar en este hermoso tiempo de delicia. Oremos a nuestro Abba Kadosh para que sea Él estableciendo más de su presencia en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, para esa transformación de nuestra alma, esa Tekun Nefesh. Precioso Abba Kadosh, te doy gracias, precioso Elohim, gracias Jehová, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí has sido bueno. Gracias por este hermoso tiempo de delicia, en donde me permites compartir con mis hermanos, Señor, la verdad de tu Torah, la verdad de tu palabra, que es eterna, y es un alimento para nuestra alma. En este hermoso tiempo de delicia te damos toda rabá a ti, precioso Elohim, amado y eterno y altísimo, poderoso Padre nuestro. Gracias por la luz de Yehoshua en cada una de las vidas aquí representadas y en mi vida, precioso Rey. Gracias también por la presencia inmutable y siempre constante de tu precioso Ruach HaKodesh, quien nos convence de pecado y nos lleva cada vez a esa corrección que tú quieres hacer desde nuestro interior para asimismo darla a las personas en amor y unidad. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, te pido, precioso Dios, que seas tú, Jehová, poniendo un carbón encendido en mis labios para dar el mensaje contundente a tu familia, a tu iglesia, a tu novia. Gracias, eterno Elohim, que esta palabra, así como ha ministrado mi vida, ministre a mis hermanos hacia el camino de la verdad eterna en ti. En tu nombre, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, mi amada familia, qué tremendo compartir con ustedes este tiempo de delicia, haciendo un repaso de las anteriores porciones que el Eterno me ha permitido compartir con ustedes. Les recuerdo que hablábamos sobre el corazón de sacrificio de Pablo, pero también hablábamos de Esteban y Pablo, los cuales estuvieron batallando, derribando todas esas doctrinas que estaban religiosas en ese tiempo y que siguen aún afectando al pueblo de Dios. Y esas doctrinas son las doctrinas erróneas de la religiosidad y obviamente de la idolatría. ¡Qué tremendo! Bueno, en esta parashat, Yedid Jehová, el amado de Jehová. ¡Qué tremenda porción! ¡Aleluya! Todos nosotros somos amados por Jehová, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es algo tremendo, ese amor está ahí, constante, siempre latente y eterno, para con quien quiere recibirlo. Es una decisión personal, al igual que la salvación también es personal. ¡Qué tremendo! Estaremos enfocados en Deuteronomio 33, 12 al 17, en el Salmo 105 del 1 al 22, en el Salmo 44, 1 al 8, en Josué 18, 11, en el libro de Jueces 1, 21 y en Hechos 7, 9 al 18. Bueno, mi amada familia, abordé nuevamente en Hechos, porque eso es lo que el Eterno ha puesto en mi corazón en este tiempo que venimos en esa corrección de nuestra alma, en estas enseñanzas hermosas. Y es el hecho, ¿no? La acción, ¿sí? No podemos pretender que Dios haga algo desde lo sobrenatural si no hacemos lo natural. ¡Qué tremendo! Santo es el Abba Kadosh Baruj Hu. Ahí sobre Hechos 7, mi amada familia, encontramos la respuesta de Esteban al concilio, ¿sí? Entre esta enseñanza, obviamente encontramos la historia de Israel desde el tiempo de Abraham, porque fue el tiempo de Abraham en donde se estableció esa promesa eterna. ¡Qué tremendo! Ahí sobre el verso 1 vemos que el sumo sacerdote invita a Esteban a hablar.
Entonces el sacerdote le dijo a Esteban, ¿es esto así? En forma de palabra, en forma de pregunta, para sí mismo tratar de confundirlo o tratar de atacarlo. Es algo tremendo. ¿Es esto así?, dijo este sumo sacerdote. El sumo sacerdote invitó a Esteban a que explicase en la luz de las acusaciones registradas en Hechos 6, 11, 14, como lo podemos ver ahí en las acusaciones hacia Esteban. En cuanto a eso, él estaba hablando en defensa. Esteban estaba acusado de hablar palabras blasfemas contra Moshe y contra Jehová, y contra ese lugar santo llamado el templo, y contra la ley. Estaba una acusación tremenda. Además lo acusaron de decir que Yeshua destruiría el templo y las costumbres entregadas por Moshe. En su respuesta, Esteban dio un panorama de la historia del antiguo pacto. No debemos pensar que Esteban instruyó al Sanedrín sobre puntos de la historia judía que ignoraban ellos. En vez, Esteban enfatizó algunas cosas en la historia judía que quizá no habían sido consideradas. Que Jehová se confinaba en un lugar o en un templo, en un sitio, y que la gente judía tenía la costumbre de rechazar las personas que Jehová les había enviado. Tremendo esto. Esto realmente no fue una defensa. Esteban no estaba interesado en defenderse. Él simplemente quería proclamar la verdad sobre Yeshua de una manera que la gente pudiera entender. Aparentemente no estaba haciendo una defensa especial con una sílaba refiriéndose a sus acusadores y sus falsos testigos. Está refutándolos completamente y haciendo la defensa más efectiva desde la emet, ¿sí?, desde los rollos, desde la vivencia, en la emuná, no un movimiento religioso, sino una vivencia de emuná. Esteban parece haber percibido que el viejo orden estaba pasando y que venía un nuevo orden. Es por eso que entendemos el antiguo pacto y el nuevo pacto. Esto se hace particularmente claro cuando habla del templo. Era apreciado por los judíos ese templo, pero era destinado a pasar. Y Esteban parecía haberlo detectado, discernido, y había venido ese convencimiento precisamente por el Ruach HaKodesh, por medio de la emuná en Yeshua. ¡Aleluya! Su discurso es un discurso de transición que prepara el camino para presentar el Evangelio a los gentiles, que comienza en el siguiente capítulo de Hechos. Un discurso como este no puede ser calculado para obtener un perdón del Sanedrín, más bien era una defensa de los creyentes verdaderos en Yeshua, esos talmidim puros en él, como una forma de adoración designada por el mismo Jehová. Tremendo. Ahí sobre el verso 2 y 5 encontramos la promesa de Jehová a Abraham, y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Jehová le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía el hijo. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, como lo dice el texto. En el mero principio, Esteban enfatizó que el Dios de la gloria apareció a Abraham antes que entrara en la tierra prometida. No solo era innecesario el templo para esta revelación del Dios viviente de la gloria. La tierra prometida no era necesaria. Jehová era más grande que cualquiera, y esto explicaba cómo Esteban fue acusado falsamente de hablar en contra del templo. Esteban no estaba defendiéndolo, él simplemente explicó. Un solo hilo corre a través de la primera parte de su defensa. Es que el Dios de Israel es un Dios peregrino, no es restringido a cualquier lugar. Si tiene algún hogar en la tierra, es con su pueblo donde vive, su Kehilá. ¡Aleluya! Así que no es como si Abraham estuviera en Mesopotamia y Jehová quizá desde el monte Sión a cientos de kilómetros de distancia le gritó: Abraham, ven aquí, quiero que vengas a Palestina.
Más bien, Jehová se le apareció allí mismo en Mesopotamia en toda su gloria. ¡Aleluya! Sal de tu tierra y tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Jehová le dijo esto a Abraham cuando estaba en Mesopotamia, pero Esteban explicó que Abraham no fue inmediatamente a Canaán, ya que habitó en Harán, como dice el texto, y no dejó inmediatamente su parentela, ya que su padre lo acompañó a Harán. Es importante saber que el padre de Abraham obviamente era un señor que trabajaba haciendo ídolos para otras naciones. Tremendo eso. La obediencia parcial de Abraham no le quitó la promesa de Jehová. Más bien significaba que la promesa estaba en espera hasta que Abraham estuviera listo para hacer lo que el Señor le había dicho. El cumplimiento de la promesa no progresó hasta que Abraham se fue de Harán y dejó a su padre y se fue al lugar donde Jehová quería que fuera. Abraham verdaderamente vendría a ser un gigante de la emuná, de la fe, incluso viniendo a ser el padre de los que son de fe, como nos lo enseña Gálatas 3:7. Pero no comenzó ahí. Abraham es un ejemplo de uno que creció en emuná, en esa fe y en obediencia. No le dio herencia en ella, no tenía hijo, aún no tenía eso. A Abraham le fue prometido tanto la tierra como los descendientes, pero no tenía pruebas externas de ello, solo podía confiar en Jehová para el cumplimiento de estas cosas. Con esto, Esteban enfatizó una relación con Jehová basada en la emuná, y no evidencias externas como un templo o la escultura de la religión institucional y sus costumbres baratas. Aun cuando Abraham estaba en la tierra, era un peregrino. No hizo un ídolo de las cosas que Jehová había dado o prometido. Esto fue una reprimienda a los líderes religiosos a quienes hablaba Esteban en ese tiempo, porque muchos de ellos habían dejado de ser peregrinos e hicieron ídolos con las bendiciones del templo y la tierra. Tremendo esto. Ahí sobre el verso 6 y 8, Jehová advirtió a Abraham y le dio el pacto. Dice el verso, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Jehová, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Su descendencia sería extranjera en tierra ajena, a servidumbre. La promesa no sería fácil o leve para Abraham o sus descendientes, pero Jehová prometió juzgar a la nación que puso a Israel en servidumbre. Aquí Esteban sugirió la idea que Jehová sabe cuidar y proteger a su pueblo. Él mismo descansaba en aquella seguridad y retó al concilio a tener la misma seguridad. Tremendo. Le dio el pacto de la circuncisión, como dice el texto, a Isaac y a Jacob y a los 12 patriarcas. La circuncisión llegó a ser señal del pacto para Israel y el pacto fue pasado a través de estos descendientes de Abraham. Es algo tremendo entender que la circuncisión era algo que se establecía para formar una parcialidad o poder caracterizarse o poder identificarse entre pueblo o no pueblo. Pero el Eterno en su rescate en Yeshua habla de circuncidar nuestros corazones, incluso usa a un profeta en el antiguo pacto. Allí en el Brit Hadashah encontramos parte de la circuncidar nuestros corazones y también lo encontramos en la Tanaj. Es algo tremendo. Ahí sobre el verso 9 y 16 encontramos la fidelidad de Jehová a través de José. Ya entramos a hablar de José, pero es sobre el mismo verso o sobre el mismo enfoque que estaba dando Esteban a las personas o a los del concilio en ese tiempo. Tremendo. Él tenía los rollos en su mente, tenía los rollos en su corazón y los podía predicar con ese dominio, porque estaba el Ruaj en él encendido. Aleluya, como tú y como yo estamos encendidos en Yeshua HaMashiach,
por gracia. Aleluya, qué bendición. Jehová estaba con él. De nuevo, Esteban enfatizó la presencia espiritual de Jehová con José en todo tiempo. José no necesitaba ir al templo para estar cerca de Jehová. No habla un templo, en vez Dios estaba con él todo el tiempo. Tremendo. Ya que en ese tiempo no había un templo. Movidos por envidia, vendieron a José, dice el texto. Esteban mencionó la historia de José porque él es una imagen de Yeshua en el aspecto de que los hijos de Israel rechazaron a José, quien más tarde vino a ser un salvador para ellos, el único salvador posible. Tremendo. 75 personas. Génesis 46, 27 dice que eran 70 en la familia de Israel, mientras que Esteban en Hechos 7, 14 dijo que eran 75. Esteban citó la versión Septuaginta del Antiguo Pacto, ahí de la Tanaj, que dice 75. El número en la Septuaginta no es incorrecto, solo hecho de otra manera, añadiendo específicamente a 5 hijos o nietos más de José nacidos en Egipto, los cuales son también abrigados por la promesa eterna y los cuales hacen parte de esa tribu número 13, de la cual hablan nuestros amados mentores en la anterior porción de la semana pasada en la celebración de Shabbat. Esa tribu de Mashiach, que somos nosotros. Aleluya. El sepulcro que a precio de dinero compró Abraham. La única tierra que Abraham poseyó realmente en Canaán era este sepulcro. El resto fue recibido por emuná, solo por fe. Tremendo. No tuvo que comprar, no tuvo necesidad de buscar dinero. Algo tremendo. Eso significa ser el amado. Saber que Él es nuestro proveedor, Jehová Jiret, que provee, y no afanarnos en proveer nosotros mismos, porque Él todo lo tiene para sus hijos. Aleluya. Veremos ahí sobre el verso 17 y 22 algo muy importante, y es la primera parte de la vida de Moshe. Y obviamente hablaremos futuramente en otras porciones sobre la historia de Israel desde el tiempo de Moshe, como hemos ido mirando en varios temas de las Parashat. Qué tremendo. En aquel mismo tiempo nació Moshe y fue agradable a Jehová. Moshe también era como Yeshua, en que fue favorecido por Jehová desde su nacimiento y preservado en su niñez. Además fue agradable a Jehová sin tener el templo o las costumbres de la religión institucional, porque realmente Moshe se le reveló el Eterno por medio de una zarza, y antes de eso ni la mamá ni nadie de él lo consagró a un templo, simplemente confiaron en emuná, en el Dios invisible. Tremendo eso. Y el mismo Dios invisible se revela a él en la zarza ardiendo, en ese fuego consumidor, ¿sí?, que podríamos nosotros ver en lo natural, pero realmente veía Moshe que ese fuego no se consumía ni la zarza, ni el fuego cesaba. Tremendo el poder del Eterno, revelado, ¿sí? Vemos también que es la sombra de Yeshua. Realmente en la Tanaj encontramos a Yeshua, ¿sí?, en la divinidad de Él. Él es el alfa y el omega, Él está en toda la bendita Torah, tanto en la Tanaj como en el Brit Hadashah. En la Tanaj vemos la sombra de Yeshua en cada uno de estos personajes que marcaron tiempos y espacios especiales desde la eternidad, compuesta por el Señor directa, para asimismo traer una enseñanza en este tiempo y en esos tiempos también. Una cosa tremenda. Era poderoso en sus palabras y obras, este hombre llamado Moshe. Moshe también era como Yeshua, quien vendría después de él, en que era sabido y en que era sabio, hábil con las palabras y un hombre de poderosas obras. Obviamente, Moshe anuncia que vendrá un mensajero eterno, y ese mensajero eterno es Yeshua HaMashiach, porque ya venía mostrándose por medio de todos estos siervos y todos estos patriarcas. Qué tremendo, ¿no, mis amados Ajim Bejayot? Y realmente descansamos sobre esa verdad del Eterno en cuanto a saber de que somos los amados de Jehová, ¿sí?
si aprendemos a entender lo que es la paternidad en Jehová, la paternidad eterna, y también a desarrollar por medio del Ruach HaKodesh una relación con el Eterno para así entender nuestra identidad en esta tierra, que es obviamente una identidad establecida desde la eternidad para cumplir un propósito en esta tierra, porque somos ángeles en esta tierra, como también lo vemos en una de las enseñanzas de los institutos Alfa y Omega ahí en la página del Yo Soy. Qué tremendo, mi amada familia, este ha sido mi compartir. Le pido al precioso Padre Celestial de la Gloria, Jehová, que sea iluminando sus mentes, vidas y corazones, y que sea Él dándoles el querer por el hacer por medio de su Ruach HaKodesh, su poder vivo y eficaz, revelándose cada vez más a sus vidas por medio del reflejo en Yeshua HaMashiach. Bendiciones y Leí Raot, amada familia, y Shabbat Shalom.